Hola a todos, mi nombre es Isabel Márquez, y la primera vez que vi aquel artefacto fue en una tarde de lluvia en Cádiz, en el mes de octubre del año 1998. Lo recuerdo como si la tienda, un antro de olores a madera vieja y papel, me hubiera convocado. El objeto estaba en una vitrina empañada, envuelto en algo que parecía un paño de lino amarillo con manchas que olían a tiempo. Me dijeron que venía de un caserón en las afueras de Granada, una casa que había pertenecido a una familia cuyo linaje se perdía en la niebla de los años y las guerras. No pregunté demasiado, algo en su forma, como si tuviera cicatrices talladas en metal oscuro, me habló. Cuando lo llevé a mi apartamento en el barrio de la Viña, la ciudad se había quedado anegada en una luz de agua. Lo coloqué en la mesa del comedor como si fuese una pieza de museo improvisado y noté, por primera vez, un silencio distinto, el tipo de silencio que se siente antes de que algo se agite. Esa noche, a la hora en que el reloj marcaba las 12, era un sábado del mes de octubre, escuché un susurro. No fue un susurro humano, fue un soplo que parecía venir desde dentro del artefacto. Me levanté, tenuemente, y vi la sombra proyectada en la pared, no correspondía a la lámpara. La sombra tenía el contorno de una mano que no era la mía. Me reí de mí misma para no admitir el miedo. Los sonidos se volvieron pequeños cortes, un libro que caía en la mañana sin explicación, una taza que rodaba cuando nadie la tocaba, una corriente fría que iba y venía. Empecé a soñar con calles antiguas de Sevilla en 1939, con alguien que decía mi nombre en lunfardo, con ojos que atravesaban épocas. Mi trabajo en la biblioteca municipal, en aquella época de mi vida, en que la rutina me daba seguridad, fue el primer testigo. Encontré folletos antiguos sobre un mercader que había emigrado a América en 1879, y en uno de ellos había un símbolo igual al tallado en mi artefacto. Comenté aquello con mi amiga Ana y ella sonrió con la condescendencia de quien cree en lo lógico. No fue Ana quien me llamó la atención, fue mi madre, que vino a verme el 25 de diciembre del año 2000. Al entrar, su rostro se congeló. Isabel, algo no está bien contigo, dijo, con la voz quebrada. Me acusó de estar más callada, de olvidar citas, de dejar la comida en el fuego. Aquella noche, mientras ella dormía en el sofá, el artefacto emitió un brillo como de carbones apagándose. De pronto, la temperatura bajó hasta que el aliento se hacía visible. Me acerqué, no sé por qué, y sentí, con la palma, como si una corriente de memoria me quisiera arrastrar. Respiré hondo y aparté la mano. Al amanecer, en la mesa, el artefacto había cambiado de lugar. No hubo huellas, no hubo testigos, y sobre su superficie apareció una fecha escrita en polvo, 29 de marzo de 1939. No sabía por qué esa fecha, pero la palabra guerra comenzó a latir en mi mente. Empezaron a venir personas. Primero fue Ana, que vino a llevarme a emergencias cuando dejé la cocina ardiendo 2 veces en una semana. Después vinieron vecinos, atraídos por mi ventana siempre encendida a horas imposibles. Uno de ellos, un anticuario jubilado llamado don Rafael, me miró con una mezcla de piedad y terror. Eso no es de aquí, dijo en voz baja, y me contó de objetos traídos de América del Sur en 1893 que, según las leyendas populares en su pueblo natal de Alcalá de Guadaíra, estaban malditos. Yo mostraba escepticismo, pero por las noches oía murmullos que me repetían nombres: María, Ramiro, la noche en que cerraron las iglesias en 1939. Mi jefe en la biblioteca, un profesor de historia llamado Julio que había sobrevivido a los años duros de la transición, empezó a notar cosas raras, libros colocados en estantes distintos, anotaciones en los márgenes que jamás había hecho. Unas notas, en tinta desvaída, describían peleas en las calles de Buenos Aires a finales del siglo pasado, menciones al año 1974 y una carta que hablaba de un desembarco clandestino en Valparaíso. Cada mención parecía una grieta que atravesaba la vida cotidiana. Yo misma comencé a pronunciar fechas sin querer, como si alguien me dictara. Decidí investigar. Fui a archivos municipales en Cádiz, a la hemeroteca de Sevilla, y encontré una ficha pobre: un mercader llamado Ramiro Alarcón, nacido un 2 de febrero de 1876, asociado a una red que comerciaba con objetos de rituales. Su casa fue incendiada en una noche borrosa descrita como la noche en que la ciudad tembló, que en los recortes estaba fechada el 3 de abril de 1939. Por la tarde, al volver a casa, noté el espejo del pasillo empañado desde dentro, y en el vaho se formó lentamente una palabra: vuelve. Ese mismo día recibí una llamada de un número desconocido que dijo, con voz de hombre viejo: no lo devuelvas. Él no quiere volver a perderlo. Colgué, pero en la pantalla del teléfono, junto al nombre del número, apareció una foto,
El artefacto en manos de un joven con camisa de lana y un fondo de humo. La foto databa en los metadatos, 23 de febrero de 1939. Las noches se hicieron entrevistas con el otro lado. Comencé a oír voces que no estaban en la habitación, recitaban nombres de barcos que habían zarpado desde Cádiz a Buenos Aires en 1889, hablaban de trenes llenos de gente que huía de la península en tiempos sombríos, narraban la llegada de un paquete sellado con cera roja. Un día, en la oficina, una caja con libros antiguos apareció entre la devolución de la biblioteca, dentro, una carta fechada el 29 de marzo de 1939, con una caligrafía temblorosa que decía: si encuentras esto, no lo abras. Me pareció una broma macabra. Una tarde de septiembre, en la semana en que cumplí 31 años, me quedé sola en casa y la sombra en el suelo dejó de corresponder a mi movimiento. Caminé hacia la cocina y la sombra se detuvo, luego alzó un brazo como si imitara un gesto que yo misma no había hecho. Sentí frío en la nuca, el teléfono sonó sin número y una voz femenina, susurrando en un español antiguo, dijo: no la mires cuando hable. Miré al artefacto y una luz amarillenta comenzó a brotar entre sus rendijas. Las pequeñas cosas se transformaron en ruptura, la puerta de la calle se abrió por la noche sola, con un gemido como de bisagra vieja, las plantas se marchitaron pese al riego, el reloj de pared adelantó exactamente 23 minutos un miércoles de lluvia. Mis amigos se distanciaron sin querer, asustados por el frío que traía en mis manos cuando nos despedíamos. Llegué a la librería donde trabajaba los fines de semana y encontré, pegada en un libro, una postal con la imagen del puerto de Valparaíso y una nota: devuélvelo o él te recordará. No entendía él. Aquella noche soñé con el nombre Ramiro escrito en sangre sobre un mapa. Al despertar, en la mesilla junto a la cama, había un mechón de pelo que no era mío y, al tocarlo, sentí una memoria ajena, el olor a pólvora, la palabra traición susurrada en la madrugada del 12 de octubre de 1939. Mi madre volvió a casa, esta vez con un rosario antiguo que perteneció a la abuela. Quítalo, dijo sin rodeos al ver el artefacto. Le expliqué lo que había sucedido y ella, con la firmeza de quien ha vivido muchas pérdidas, citó una oración que le enseñaron en su pueblo en los años 50. Intentamos rezar juntas, pero durante la plegaria la figura en la pared proyectó una silueta que no respondía a nuestras bocas. Había un latido, un pulso que no era humano. Mi madre dejó caer el rosario. En la hemeroteca local, empecé a encontrar más coincidencias, familias que, a lo largo del siglo XX, habían perdido a sus hijos en circunstancias inexplicables, negocios que cerraron de la noche a la mañana, hombres que desaparecieron en travesías y nunca regresaron. Un pasaje hablaba de un barco llamado La Esperanza, que zarpó en 1899 hacia América y del que ningún tripulante regresó. El símbolo del artefacto aparecía, una y otra vez, en los márgenes. Empecé a sospechar que no era un objeto aislado sino un nodo en una red de tragos del destino. Decidí deshacerme de él. Lo llevé fuera de la ciudad, hasta un paraje cercano a Rota, donde las dunas y el viento parecía querer limpiar todo. Era un amanecer, y la marea retrocedía como si respirara. Enterré el artefacto en la arena, con las manos cubiertas de frío y barro, y marqué el lugar con una piedra. Volví a casa con la sensación de alivio que precede a una cura. Esa misma noche, el vecindario oyó un golpeteo en la ventana, la piedra que había marcado el entierro apareció en mi alfombra, con arena pegada y una inscripción fresca: no puedes enterrarme sin recordar. Al intentar llamar a Ana para contarle, la voz del teléfono se transformó en un latido apagado y, en la pantalla, apareció un mensaje sin remitente: si no lo cuidas, él vendrá a buscar en tus sueños. En ese momento, sentí que algo, o alguien, tocó mi hombro desde atrás. Los sueños se volvieron rutas. Cada noche viajaba a otros tiempos: un convento en Quito iluminado por velas en el año 1842, una pelea en una cantina de Montevideo en 1935, un niño que huía con un paquete envuelto en tela. Despertaba empapada en sudor, con la boca llena de arena imaginaria. En el trabajo, empezó a filtrarse mi noctambulismo, entregué un libro a la sala infantil a las 3 de la mañana, alguien había abierto las ventanas y dentro quedaban huellas de barro viejo. Con la ayuda de don Rafael, intentamos un rito de limpiar, siguiendo rituales populares que él recordaba de su abuela en el pueblo. Se colocaron sal, agua bendita y una estampa de San Miguel. Encendimos una vela y pronunciamos palabras antiguas. El artefacto vibró como si hubiera tenido vida propia, y la llama se alargó en direcciones imposibles, proyectando figuras en la pared que parecían relámpagos. Don Rafael gritó algo en un dialecto que no comprendí. La vela se apagó de golpe.
En el suelo quedó una huella húmeda con forma de mano que no era ni mía ni de don Rafael. La vida social se transformó en acusación. En la biblioteca, un manuscrito importante había desaparecido de su vitrina, y la mirada de mis compañeros se clavó en mí con recelo. Siempre estás cerca cuando hay problemas, susurró una colega. Perder la confianza fue más doloroso que el miedo físico. Empecé a considerar que tal vez el artefacto no solo me observaba, quizá escogía. En una carta encontrada entre mis papeles, una letra ajena escribió, con cuidado, que lo que se toma también toma. No sabíamos de quién era la letra, pero conocíamos la amenaza. Una madrugada abrí los ojos y, en la mesita de noche, encontré una fotografía, yo, de niña, en el patio de la casa de mis abuelos en Sevilla, sosteniendo un juguete. Al fondo, apenas visible, estaba un objeto idéntico al artefacto. Al dorso, una nota, siempre estuviste destinada. La fotografía me obligó a buscar más lejos. Fui a la casa de mis abuelos en Sevilla y revisé baúles, cartas y recortes. Mi abuelo, que murió en 1972, había sido marinero. Encontré un cuaderno de bitácora donde, en la entrada del 23 de abril de 1944, él anotó, vimos cosas al anochecer. Un brillo en la popa, como un ojo que no parpadea. Empecé a creer que las fuerzas vinculadas al artefacto se repetían en mi familia, una especie de herencia que no era genética sino fenómeno. En el registro civil, descubrí que mi tatarabuelo, Ramiro Alarcón, el nombre que había aparecido tantas veces, figuraba como desaparecido el 2 de febrero de 1896. La ficha estaba llena de tachones y anotaciones a lápiz, se llevaron su carga. No quedó testigo. Al leerlo sentí como si el aire en la sala se espesara y entendí que aquello que yo llamaba artefacto había pasado por manos que intentaron huir de su sombra. Una noche, al levantar la persiana, vi una figura en la calle, un hombre encapuchado que se detuvo frente a mi portal y, por un instante, me miró como si me reconociera. Sus ojos brillaron con un rojo apagado. Cuando se fue, noté una marca en la puerta, un símbolo parecido al grabado del artefacto. Llamé a la policía, pero no había cámaras que captaran nada. Solo quedó mi sensación de persecución. Esa noche, en un sueño, me llevaron a un muelle en Valparaíso y vi a un hombre con mi cara sosteniendo el artefacto. Me habló sin pronunciar palabras y, antes de despertar, dijo, el contrato no ha concluido. Los pocos amigos que me quedaban decidieron mantener distancia. Ana vino una última vez y dejó sobre la mesa una caja con medicinas. Busqué ayuda, dijo, sus ojos enrojecidos. Las conversaciones se convirtieron en advertencias, no hablar con desconocidos, no quedarse sola en casa. Empecé a sentir que el artefacto absorbía mi vida cotidiana y la devolvía en fragmentos rotos. Comencé a perder horas enteras sin notar el paso del tiempo. Vecinos que jamás se habían preocupado por mi vida aparecían con historias, luces en ventanas, un hombre que caminaba por los tejados a medianoche. Uno me contó que su abuela había visto algo similar en Córdoba en 1946, y la casa entera había cambiado, cuadros caídos, reloj parado siempre a la misma hora. Los relatos convergían en el mismo símbolo, en el mismo frío. Una tormenta dejó la ciudad a oscuras. En la penumbra, una música antigua empezó a filtrarse por las paredes, acordes que no parecían de ningún instrumento real. Me levanté y seguí el sonido hasta la sala, donde el artefacto brillaba con luz propia. Del interior emergió una silueta translúcida que tomó la forma de una mujer joven vestida a la usanza antigua, con un peinado de los años 20. Ella me miró con compasión y, con voz que era viento, dijo, ¿no lo sientes? Nos estamos reuniendo. Cuando traté de acercarme, la silueta se disolvió y una mano invisible me agarró la muñeca con fuerza. Al día siguiente, en el periódico local, apareció un suceso, una persona en Rota había sido encontrada desorientada en la playa, repitiendo el nombre Ramiro sin cesar. En el bolsillo llevaba una medalla con el mismo símbolo del artefacto. Desesperada, contacté con personas que supieran de lo oculto. Viajé a Madrid y conocí a una mujer, Laura, que trabajaba con objetos históricos y leyendas urbanas. Ella vio el artefacto, lo tocó brevemente y palideció. Esto no es solo un objeto, es un pacto que se alimenta de memoria. Me habló de prácticas realizadas en el siglo XIX en la zona del Río de la Plata, donde objetos cargados con luto y desesperanza servían de ancla a almas que no podían cruzar. Intentamos separarlo de mí por un tiempo. Laura lo llevó a su taller y lo guardó en una caja forrada con plomo. Hicimos rituales de protección, circunvalación con sal gruesa, letanías en latín y español antiguo.
por primera vez en meses, dormí sin sueños intrusivos. Pero la calma fue breve. Laura llamó en la madrugada con la voz quebrada. La caja se había abierto sola, el artefacto no estaba donde lo dejó. En la pared del taller apareció, escrito con lo que parecía polvo, el lema: siempre regresa donde late la sangre. Un hombre apareció en el taller esa misma tarde, traje oscuro, mirada fría. Dijo llamarse Andrés Molina y afirmó pertenecer a una sociedad heredera de marineros que custodiaban objetos comprometidos. Ofreció un trato: lo recogerían, lo mantendrían en un archivo sellado si yo entregaba un juramento de renuncia a todo reclamo. No es juego, dijo. Pero hay costos. Todo sonaba a tránsito entre manos, todo sonaba a precio. La idea de librarme me tentó, pero algo en su voz me hizo desconfiar. La palabra interés resonó como amenaza. En la noche, mi teléfono vibró con un mensaje que no venía de ningún número guardado: si lo entregas, te quedas con un vacío que otros llenarán. Si lo retienes, lo que amas se marchitará. En la oscuridad, vi una flor en la mesa. Al mirar, sus pétalos se habían transformado en pequeñas figuras que parecían muñecos de cera. Decidí enfrentarlo por mi cuenta. Apilé fotografías, cartas antiguas, recortes que vinculaban mi apellido con el de Ramiro y me senté frente al artefacto como quien se sienta frente a un juez. Le hablé, le dije nombres de mis antepasados, le reclamé por la algarabía que había traído a mi vida, por las pérdidas y la soledad. Lo llamé por su nombre aunque no supiera cuál era. El objeto respondió con una vibración baja que caló mis huesos, proyectó imágenes de la casa de mis abuelos, de mi infancia pisando barro y del día que alguien selló un pacto en un muelle. Las consecuencias fueron inmediatas. Perder un tiempo, perder un recuerdo, fue el precio que me ofreció. Devolveré lo que me diste si me das algo a cambio, parecía decir la noche. Empecé a notar huecos en mi memoria. Olvidé la voz de mi madre en una tarde de fiesta, olvidé el nombre de la calle donde aprendí a andar en bicicleta. Cada cosa que desaparecía dejaba espacio para otra cosa, una presencia fría que llenaba los huecos con visiones de barcos y humo. La gente ya no me reconocía con la misma naturalidad, era como si mis piezas personales se transformaran en territorio de alguien más. Entendí que debía elegir: conservar lo que quedaba de mí y aceptar que otros sufrieran por ello, o perder cosas para atrapar la paz. En el silencio de mi salón, con la ciudad respirando a través de la ventana, escribí una lista de recuerdos que estaba dispuesta a sacrificar. En la lista puse cumpleaños, canciones, nombres. Cerré los ojos y, con la mano temblorosa, coloqué la lista bajo el artefacto. La temperatura subió, y sentí que algo me lamía el pensamiento. Al abrir los ojos, me di cuenta de que mi reflejo en la ventana no me devolvía la mirada. En su lugar, otra mujer, de cabello ceniciento y ojos como si hubiesen visto el mar en 1939, me devolvía la confianza de quien ha sobrevivido. Sus labios se movieron lentamente: tu deuda se ha reescrito. Tiempo después, me miré a mí misma como a una casa habitada por otros. La ciudad, Sevilla, Cádiz, los puertos que habían aparecido en mis sueños, seguían sus rutinas, pero en mi interior algo había cambiado. Había aprendido a hablar con el silencio. El artefacto ya no solo provocaba, ahora dialogaba. Me mostró escenas de la vida de Ramiro, su miedo, su culpa por haber permitido que su carga atrapara a otros. Vi cómo, en un muelle en Valparaíso, un acuerdo se firmó con tinta y sangre en una noche de niebla. Comprendí que aquello no era maldad sin razón sino una máquina de memoria que, mal manejada, destruía. Con esa comprensión, intenté negociar. Busqué lugares donde la memoria pueda descansar, cementerios históricos donde las tumbas olvidadas tienen nombres gastados por el viento, iglesias cerradas que guardan rezos, archivos donde la palabra escrita pesa. Hice pequeñas ofrendas, libros devueltos a sus bibliotecas, cartas reenviadas a familias, memoriales para nombres olvidados. En un acto casi heroico devolví una medalla que encontré en la costa de Cádiz a la familia correcta en un pueblo cercano. Por un tiempo, todo pareció calmarse, las voces menguaron, la sombra dejó de imitar mis movimientos exactos. Pero la calma era una ilusión. El artefacto me mostró, con crudeza, una verdad: su energía no era neutral, necesitaba un corazón humano para anclar sus memorias. La ofrenda de recuerdos surtió efecto parcial, pero otra parte exigía algo irreemplazable. En una madrugada, comprendí que la única salida era convertirse en guardiana, tomar sobre mí la tarea de custodiar, de impedir que el artefacto dañara a otros, aunque eso significara aceptar la pérdida propia. Con mano firme, lo envolví en paños de lino y lo coloqué en el fondo de una caja sellada con mi propia letra: Custodia, Isabel Márquez. Cerré la tapa y, con ello, acepté un destino.
Al día siguiente, recibí una carta sin remitente que decía: has hecho lo que muchos no quisieron. Pero cuidado, los objetos no olvidan a quien los ama. La carta contenía una foto, yo, de pie junto a la caja, y, detrás de mi hombro, apenas visible en la penumbra, la figura de una mujer joven, la misma que en la silueta, sosteniendo un artefacto idéntico. En el borde de la fotografía, con tinta fresca, alguien había escrito una fecha: 29 de marzo de 1939. Sabía, sin duda, que aquello no había terminado. Sentí en la nuca una brisa fría y, al tocar el sello de la caja, la tinta bajo mis dedos se había deslizado formando un nuevo nombre. Mi vida, con sus pérdidas y recuerdos vendidos al silencio, estaba intacta en apariencia, pero algo dentro de mí ya no era solo mío. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.